grandes mansiones, allá en la gloria, tendré la mía, el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Damos gracias a nuestro Dios porque tenemos una vez más la oportunidad de poder compartir en este servicio la bendita y eterna palabra de nuestro Dios. Quiero dar lectura y exhortación a la bendita palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 10. En los Hechos capítulo 10 quiero dar lectura al verso 44, 45 y 46. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. A través de este capítulo 10 del libro de los Hechos, vamos a ver dos grandes cosas muy importantes que quiero recordar en esta hora a través de este capítulo 10 del libro de los Hechos. Un gran proceso, una gran bendición, un gran avivamiento que se realizó dentro del hogar de Cornelio. Y también tenemos dos grandes experiencias personales con Dios acerca de Cornelio y Pedro. En estas dos cosas importantes vamos a ver enseñanza, vamos a ver cómo Dios se glorifica en una manera muy especial. En primer lugar, podemos ver nosotros a Pedro y Cornelio que son usados como instrumento de parte de Dios, porque el Señor quiere hacer algo importante a través de estos dos hombres, Pedro y Cornelio, porque el Señor tiene sus pensamientos, tiene Él lo que va a realizar. Y muchas veces, queridos hermanos y hermanas, amigos que me escuchan, el Señor toma sus instrumentos y sus medios para poder poner por obra lo que Él quiere realizar. Y aquí tenemos, en primer lugar, algo tan importante como es un gran avivamiento en casa de Cornelio. Algo que muchas veces quizás nosotros hemos olvidado, este gran acontecimiento que nos habla la palabra del Señor, que había sucedido en casa de Cornelio. Y tenemos, en primer lugar, vamos a ver qué es lo que nos habla la palabra de Dios acerca de esta persona, Cornelio. Dice el versículo 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio,
centurión de la compañía llamada la italiana. A través de su palabra podemos encontrar cómo nos menciona quién era Cornelio. Era un centurión que estaba a cargo de algunos soldados. Y sigue diciendo, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Sabemos que Dios lo sabe todo. Sabemos que Dios está mirando, no hay nada oculto para Él. Sabemos que Dios también nos escucha, es oidor silencioso y que no hay nada que Él no pueda escuchar. Pero aquí nos menciona, después de mencionarlo, algunas cualidades, amados hermanos y hermanas y amigos, después de nombrarnos algunas cualidades en la persona de Cornelio, nos habla su palabra diciendo lo siguiente. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Él mirándole fijamente atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Podemos ver algo muy importante a través de estos versos. Primero, nuestro Dios conocía las actitudes, conocía la persona de Cornelio. Y además nos menciona algo importante. Él estaba en un lugar separado, donde allí hacía sus oraciones. Y ahora viene la respuesta de los cielos. Viene un ángel viene hacia Cornelio y le dice, este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él mirándole fijamente atemorizado, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones, tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Permítame decirle algo tan importante, amados hermanos. Mi Biblia dice que le dice el ángel, tus oraciones, tu limosna han subido delante de Dios en memoria. Pero en ningún momento le dice tus oraciones, tu limosna, lo que de tu buen corazón nace de ayudar a aquellas personas necesitadas. Él no le dice, has sido salvo. Eso que él hacía no lo sirvió para ser salvo, pero sí fue reconocido arriba. Y mientras era reconocido, ahora empieza a poner en práctica la planificación que tenía Jehová Dios, nuestro Dios, y empieza a poner en práctica esto. Y le dice, envía pues ahora hombres a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. Pues
Una vez que el ángel le hace ver que él ha sido visto desde arriba de los cielos y que sus oraciones habían llegado al trono de Dios, ahora al poner sus planes, nuestro Dios le dice que vaya donde está Pedro. ¿Dónde está Pedro? Y vemos cómo Dios empieza a tratar con Pedro también. Cuando le dice que vaya a donde un cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo necesario que haga. Ahora, amados hermanos, vamos al versículo 9, cómo Dios empieza a tratar ahora con Pedro para llegar a cabo lo que él quiere realizar. Y dice, primero vemos cómo Dios trata con Cornelio, ahora empieza a tratar con Pedro. Veamos lo siguiente en el verso 9. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Cuando él sube a la azotea para orar, Pedro, mientras le preparaban algo para comer, y mientras venían los enviados a su casa de parte de Cornelio, vemos aquí cómo llega a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y dice el versículo 10, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual habían de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Cuando tiene esta visión, la voz de Dios de los cielos viene hacia Pedro y le dice: levántate, mata y come. Ahora, esto es lo que Pedro le dice a esa voz que le está ordenando que pueda comer. Pero fijemos nosotros la respuesta que da Pedro. La respuesta que da Pedro. Entonces en el versículo 14 le dice Pedro, dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Cuando la voz del cielo viene hacia Pedro y le dice que mate, que coma, que sacie su hambre, él responde: no, no puedo hacerlo, porque nunca he comido cosa inmunda. Pero ahora miremos, observemos, cuando le dice que él nunca había comido jamás cosa inmunda. En el versículo 15, si usted tiene su Biblia en ese lugar, podamos mirar y fijar esta palabra que responde la voz de Dios. Volviendo la voz a él, segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Ve usted?
después de la visión, después de la ordenanza que el Señor le da, le dice que mate y coma. Pero aquí le dice algo importante. Volvió la voz a él segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Pero saben ustedes, amados hermanos, amigos, Pedro no entendía la visión. Lo que el Señor estaba haciendo. Primero, trata con Cornelio. Ahora vemos la experiencia de Pedro, cómo Dios está tratando con él. Pedro no sabe el por qué ha venido esa visión a él. Pero mi Biblia, cuando dice que el lienzo se volvió a ser recogido en el cielo, y mientras, el verso 17, mientras Pedro estaba perplejo, estaba confuso, no sabía lo que era este sueño, dice la palabra del Señor, que no sabía lo que significaría la visión que había visto. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta y enseguida dice la palabra del Señor que preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y ahora dice el verso 19, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Verso 20, levántate pues y desciende, y no dudes de ir, porque ellos, y con ellos, porque yo lo he enviado. Imagínense ustedes, amados hermanos, Él los envía, porque Él tenía algo que hacer. Entonces, ahora yo me imagino que mientras iban los mensajeros a buscar a Pedro allí en casa de Cornelio, Cornelio empieza a invitar a los vecinos, empieza a invitar gente conocida. Y ahora están reunidos cuando Pedro camina con los mensajeros a casa de Cornelio. Y aquí podemos tener, grandes enseñanzas que el Señor nos da a través de la palabra del Señor. Y dice el verso 24, al otro día entrando en Cesarea, Pedro entrando en Cesarea, y Cornelio lo estaba esperando, y habiendo convocado a sus parientes, amigos más íntimos, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Y aquí hay algo que nos enseña el Señor a través de su palabra. Y dice así, cuando entra, dice, y postrándose Cornelio a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Aquí hay una gran enseñanza. Pedro no le permite que se arrodille y le adore, porque la Biblia dice que toda rodilla se doblará delante de Dios y confesará su nombre. Solamente a la presencia de Dios. Pero aquí viene el más grande milagro, que creo que muchas veces hemos olvidado. Este gran milagro de avivamiento que acontece en casa de nada menos en casa de Cornelio. Y dice mi Biblia, mientras el verso 44, cuando entra Pedro y le pregunta a Cornelio, ¿por qué me has mandado a buscar? ¿Qué necesitan? Me imagino que empieza
a conversar y toda la gente estaba allí con sus ojos mirando a Pedro y con sus oídos atentos qué iba a acontecer, qué iba a responder. Y dice que aquí nada menos que Cornelio le cuenta la visión, cómo Dios había dicho que lo fueran a buscar a él. Entonces, ahora Pedro aprovecha a ministrar las personas que están ahí, empieza a ministrar la vida de Cornelio, su familia y todos los que estaban ahí. Y dice el verso 44, escuchen bien, queridos hermanos y amigos, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que le oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lengua y magnificaban a Dios. Mientras estaba allí administrando Pedro, dice mi Biblia que cayó el Espíritu Santo, vino el avivamiento espiritual sobre todas las personas que estaban en ese lugar. Y allí hubo salvación, allí se abrieron las puertas de salvación para todos los gentiles. Allí usó esa llave que Jesús le dijo a Pedro, y a ti te entrego las llaves del reino. Entonces, amados hermanos, hermanas, amigos, ahí, en esa casa, en ese hogar de Cornelio, viene un gran avivamiento. Y ese avivamiento ha seguido pasando por los siglos, los años, los siglos y siglos. Y sigue ese avivamiento en el mundo entero. De ese lugar saltó la chispa, el fuego a muchos lugares. Y damos gracias a Dios por aquellos grandes siervos de Dios que siguieron buscando, llevando avivamiento a las ciudades, a los pueblos, allí a las naciones y al mundo entero. Damos gracias a Dios por ello. Muchos que hoy siguen llevando, trasladando este avivamiento que empezó en Cornelio para el pueblo gentil. Hoy damos gracias que todavía quedan hombres que van con ese fuego, ese entusiasmo para la salvación de las almas. Muchos de ellos ya han partido a las moradas celestiales, a descansar, a gozar de lo que han hecho y a esperar el día glorioso del Señor. Amados hermanos, nosotros, usted y yo, tenemos la bendición de estar dentro de este gran avivamiento que el Señor mandó allá en casa de Cornelio. Yo les pido que no nos olvidemos, que no olvidemos la grande experiencia de Pedro y Cornelio. No nos olvidemos de la gran bendición, del gran evento de avivamiento que empezó allí en el hogar de Cornelio. Sigamos pidiendo y sigamos diciéndole al Señor, Señor, ayúdanos para ser instrumento, para llevar una palabra de bendición y que puedas traer cada día un avivamiento para la salvación de las almas. Que el Señor nos bendiga. Vamos a estar orando, dando gracias por su palabra y también intercediendo por los enfermos, los que tienen problemas. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias porque predicando tu palabra. Señor, gracias porque nos recuerda de este gran evento, de esta gran bendición de poder escuchar a través de su palabra el gran avivamiento que fue acontecido allí en casa de Cornelio y que hasta hoy gozamos de esta bendición. Ahora, Señor, ayúdanos a nosotros para ser instrumentos también para llevar avivamiento a nuestros hogares, a nuestros vecinos,
a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, y donde podamos encontrar, seamos instrumentos para salvación, para avivamiento espiritual. Señor, gracias, porque allí derramaste tu Espíritu Santo sobre todas aquellas personas, y allí hubo salvación. Y hubo también, Señor, allí donde ellos tuvieron propósito delante de tu presencia. Ahora, Señor, pongo mis manos por la fe sobre todos los enfermos. En el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de enfermedades, todo espíritu de problemas, sea cual fuese. En el nombre de Jesús sean liberados. Venga liberación, venga sanidad. Sobre todo, tu palabra dice que para el que cree, todo es posible. Y ahora los bendigo con bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.